Bien, iglesia, espero que usted haya adorado, exaltado a nuestro Dios. Hoy tuvimos algo nuevo, algo diferente. Pues aprovechando la situación decidimos hacer algo distinto y espero que en casa tú hayas podido adorar a nuestro Señor. Yo estaba, mientras estábamos aquí cantando, y no es porque estuviera uno sentado que uno no puede adorar, pero yo estaba exaltando a Dios, glorificándole a Él. Qué bueno que estás acompañándonos, qué bueno que estás con nosotros. No sé ahorita cuántas personas nos están siguiendo en la transmisión, pero bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos saludamos al comienzo. Espero que usted ya haya compartido la transmisión y hoy tenemos algo importante y algo especial por hacer. Nosotros siempre a final de año, en la reunión de acción de gracias, hacemos algunas declaraciones. Nosotros decimos algunas cosas importantes que queremos que se hagan realidad en nuestra iglesia y en nuestra vida personal. El título esta mañana de la enseñanza es Motivos de Adoración, y creo que en las canciones que cantamos el día de hoy está ya expresado de alguna manera ese motivo de adoración o esos motivos de adoración. Mi esposa leía al comienzo de la enseñanza, al comienzo de la reunión, un salmo, y ella contaba algunas cosas importantes ahí y leía algunas cosas importantes que nos hacen y nos motivan a adorar a nuestro Dios. Pero esto es algo que nosotros tenemos que estar repitiendo constantemente, y es: ¿por qué tengo yo que adorar a Dios? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Y cómo debo hacerlo? ¿Qué implica esto? Y es increíble, pero lo cierto es que nosotros los cristianos, que conocemos el amor de Dios, que conocemos la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios, que sabemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, necesitamos que se nos recuerde que debemos adorarlo. ¿Por qué? Porque a veces como que nuestros brazos se caen. A veces como que nuestra motivación y nuestro deseo de adorar a Dios deja de ser tan profundo y tan intenso, y entonces empezamos a encontrar y a buscar excusas para no adorar. Y entonces entre esas excusas es que no tengo ganas, es que no me siento bien, es que el espíritu como que en esta iglesia o en este grupo de música o en tal persona no se ve y entonces no le estoy adorando. Como que pareciera que encerramos la adoración solamente en la iglesia, en el auditorio, y entonces en esta circunstancia en que estamos, que tú estás en casa y nosotros acá en el auditorio, es más fácil definitivamente venir y aquí en el auditorio a adorar, pues ay, claro, la música y quizás las luces y como que el ambiente es mejor y más propicio, pero en la casa qué tan complicado que es, porque entonces me encontraba esta semana a alguien, iba con su esposa y decía: no es lo mismo en la casa. Y de verdad no es lo mismo, nunca es lo mismo. En la casa usted estar allá y ver la transmisión, y entonces él me decía, uno está ahí en la casa y de repente que el tintico, o de repente que no sé qué, y aquí en la iglesia no sucede eso. Si aquí nadie le pasa un tintico, porque usted está en ¿qué? En el servicio, usted está en adoración a Dios. Pero luego no somos cristianos. ¿Acaso no somos personas que conocen tanto el amor, la bondad y la fidelidad de Dios, que no debiéramos entretenernos y debiera fluirnos sí o sí la adoración? ¿Por qué es necesario volver a hablar de adoración? ¿Por qué en las cartas del apóstol Pablo y en las epístolas generales, Santiago, Judas, todo eso, se nos invita, el apóstol Pedro, Juan, se nos invita a adorarle a Él? Y es más, esas mismas cartas tienen en sí mismas expresiones de adoración profundas. Recuerdo ahorita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, después de estar explicando algo tremendo de la doctrina de Dios, de la justificación, de la salvación, explota en un cántico de adoración y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y mire cómo Él adora: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él, ¿qué es lo que está haciendo en esto? Adorando, exaltando a Dios. Pero nosotros como que lo olvidamos.
Y entonces, como decía hace un momento, necesitamos que se nos vuelvan a recordar aquellas cosas por las cuales necesitamos adorar, que se nos vuelva a decir, oye, es que hay que levantar las manos, oye, es que tienes que cantar, oye, es que tienes que gozarte, oye, es que no importa la circunstancia, tienes que adorarle y alabarle a Él. Lo necesitamos, claro, eso es producto de nuestra misma debilidad y fragilidad, pero lo cierto es que necesitamos adorar. Lo cierto es que nuestra adoración a lo largo del tiempo va cambiando y no para bien. A veces como que es por temporadas, yo no sabría decirle esto. Lo cierto es que la Biblia y los salmos nos invitan a adorar a nuestro Dios, y entonces nosotros hemos hecho una declaración para este año y la recuerdo para tenerla presente, y es la primera declaración donde dice: seremos una iglesia que vive para adorar y exaltar tu nombre. Seremos una iglesia que vive para adorar y exaltar tu nombre. Y como tú eres iglesia, no cuando vienes aquí al auditorio, sino allá en tu casa eres iglesia, necesitas adorar a Dios. Necesitas convertir esa casa en un sitio de adoración, en un sitio de exaltación a Dios. No pienses que ese sitio es como los altares con unas velitas y cosas. No estamos hablando de eso. Es en un lugar donde se proclaman las maravillas, las grandezas de nuestro Dios. Un lugar en donde se vive como Dios dice, y en un lugar donde nos postramos, sí, levantamos nuestras manos y levantamos nuestras voces en cánticos de alabanza. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero que tú en casa, vamos a usar hoy dos pasajes de la Biblia y vamos a empezar con el Salmo 117, y quiero que le prestes mucha atención. Este es el salmo más cortico que hay, y ese es el capítulo más cortico que hay en la Biblia. Cuando uno está leyendo la Biblia y llega al Salmo 117, usted puede darse por tranquilo porque cumplí mi cuota diaria, porque apenas son 2 versículos, es cortico y es muy sencillo. Es más, antiguamente había una canción y hay una canción de este salmo. No la voy a cantar, pero hay una canción de este salmo, y vamos a leer lo que dice acá. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Otras traducciones dicen: y la verdad de Jehová es para siempre. Las dos palabras se pueden utilizar, se pueden entender. Estamos leyendo la Reina Valera 1960, y fíjate en ese salmo tan sencillo, tan cortico, pero todo lo que nos implica, y es lo que vamos a mirar esta mañana. Y entonces lo que yo pretendo responder es: ¿cómo yo hago realidad esta declaración que hicimos en la reunión de acción de gracias? Que la iglesia, que esta iglesia Bendición Abundante y Back Central, tú debes vivir para adorar y para exaltar el nombre de Dios. ¿Cómo lo hacemos en realidad? Entonces quiero que comprendas dos cosas. Primero, hay que entender por qué, para luego saber cómo hacerlo. Primero tienes que entender por qué. Ahora, en el Salmo 117 encontramos nosotros dos cosas importantes. Primero, la obligación de adorar, alabar a Dios. Y entonces dice el versículo 1: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y quiero que se fije usted en primera instancia en algo importante. Esa orden de alabar, esa orden de adorar a Dios no está dada solamente para los cristianos, está dada para todos los pueblos. Este salmo no sabemos cuándo fue escrito, ni no se sabe quién lo escribió, pero ciertamente el que lo escribió, guiado por el Espíritu Santo, entendía que toda la tierra debía alabar a Dios. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, citando este mismo salmo, habla de la necesidad que el evangelio sea para todos los gentiles, porque ellos también tienen que alabar a Dios, porque ellos también tienen que exaltarle, ellos también tienen que glorificar el nombre de Dios. Ahora, esto es muy importante porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que la adoración solamente está vinculada y solamente está obligada para los cristianos. Ahora, sí, cuánto más el cristiano, cuánto más el creyente, cuánto más aquella persona que reconoce y sabe
las maravillas y las bondades de Dios. Para él es obligatorio exaltarle y adorarle. Y podríamos quedarnos en ese punto, pero el Salmo, en el versículo 1 dice: alabad a Jehová, y escuche esto, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Todos están en la obligación de exaltar a él. Ahora, ¿por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué no lo hacen los que no son creyentes? Bueno, entre muchas razones que pueden existir, yo voy a enumerar algunas, pero simplemente su ignorancia voluntaria, porque no es una ignorancia involuntaria, no, ellos han querido desconocer que hay un Dios que gobierna todas las cosas. Su mismo pecado los hace alejarse de ese reconocimiento al Dios maravilloso y misericordioso que sostiene el universo, que sostiene todas las cosas. Y entonces por eso no le adoran, no quieren hacerlo. Ellos mismos, por sus mismos corazones perdidos, por su misma ignorancia, no desean hacerlo. Pero la Biblia y este salmo enseña que, hombre, todos tienen que adorar, todos tienen que exaltar. La orden no es solo para los creyentes. Pero en segundo lugar quiero que te fijes en algo importante, y el versículo 2 del Salmo 117 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En segundo lugar, fíjate en el motivo para alabar. Primero, es que todos, creyentes, gentiles, no creyentes, están obligados, están en la obligación de adorar y exaltar a Dios. Pero en segundo lugar, el motivo. ¿Cuál es el motivo? Dice aquí el versículo 2: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y ya quiero llegar a esta conclusión, y ahorita lo vamos a mirar más en detalle. Y es muy sencillo. El motivo más grande para adorar a Dios, el motivo más grande para alabar a nuestro Señor, es su infinita misericordia, su inmensa misericordia para con nosotros, la inmensa misericordia que Él ha tenido para contigo, la inmensa misericordia que ha tenido para con el mundo, para con el universo. Ese es el motivo más grande. Ahora, se desprenden de ahí otros pequeños, pero que pues están ahí enmarcados en lo mismo que es la misericordia de Dios. Y entonces, en la época en que se escribe este salmo, como digo, decía hace un momento, no sabemos quién fue ni en qué año se escribió, pero aproximadamente uno puede tener una idea. El pueblo de Israel entendía que la misericordia de Dios era visible en la creación. Y entonces usted encuentra varios salmos donde se alaba a Dios porque Él ha sostenido la creación, porque Él hizo la creación, porque Él creó todo lo que existe. Y entonces la misericordia de Dios se ve no solamente en que nos creó, sino que sostiene este mundo y este universo funcionando. Y el judío entendía eso, el israelita entendía perfectamente eso. Por eso usted encuentra ahí en los salmos que se alaba a Dios por las cosechas, porque alaba a Dios porque Él hizo caer la lluvia, porque Él hace que las cosechas se den como se den. Muy bien, ellos veían ahí la misericordia de Dios, pero también la veían cuando ellos, Israel, una nación ciertamente pequeña, no desapareció en medio de tantas potencias mundiales que habían. Por un lado estaba Babilonia, que era un imperio, que fue un imperio tremendo y una potencia militar increíble. Por otro lado estaban los asirios, por otro lado estaba Egipto, por otro lado después se levantaron los medos, los persas, imperios de manera increíble, después los griegos, después el imperio romano, y Dios siempre cuidó de su pueblo. Una nación puede desaparecer, y es más, un pueblo puede desaparecer. Y como decía hace un momento, ellos veían la misericordia de Dios en que no habían desaparecido. Naciones, pueblos han desaparecido, pero Dios sostuvo a su nación. Y hay un salmo donde dice: si no estuviera Dios por nosotros, diga ahora Israel, si no estuviera Dios por nosotros, habríamos desaparecido. Y ellos entienden precisamente eso y ven la misericordia y la bondad de Dios en eso. No hemos desaparecido. Y algo más que ellos reconocen de la misericordia de Dios, y es que
se les reveló a ellos la palabra, se les reveló a ellos Dios mismo. Conocieron la ley, tenían el conocimiento del Dios que hizo los cielos y la tierra, cosa que otras naciones no entendían. Así que el judío tenía muchos motivos, el israelita tenía muchos motivos para adorar a Dios, pero el motivo más grande para que el mundo alabe a Dios es que en su misericordia Dios sostiene la creación, Dios sostiene a este universo funcionando. Y hay un motivo más, y es el más importante, como decía hace un momento, pero quiero que pensemos y reflexionemos un poco en esto que acabo de mencionar y cómo tú puedes ver la misericordia y la bondad de Dios, y cómo esa misericordia y esa bondad de Dios te debe llevar a adorar. Bueno, tienes que pensar que si estamos aquí es porque Dios nos ha sostenido, es porque Dios ha cuidado de nosotros, y ante eso debíamos levantar y deberemos levantar nuestras manos y nuestras voces, elevar nuestro cántico en adoración a Él, porque Él es quien nos sostiene. También debes reconocer, tú que tienes esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que Él se ha revelado a ti directamente, no como una persona que sostiene el universo y una misericordia que no es activa sino pasiva, vivan ahí pero no hace nada, no, sino que Dios activamente te ha buscado, activamente se ha acercado a ti y te ha dicho: yo quiero cambiar tu vida, yo voy a pagar por tus pecados, yo quiero darte una herencia en el reino de los cielos, yo quiero resucitarte, te voy a dar vida eterna. Si reconoces eso, ves la misericordia de Dios y entonces tienes más motivos para alabarle y adorarle a Él. Y la pregunta en este punto es: ¿cómo es tu nivel de adoración? ¿Cómo es tu nivel de exaltación? ¿Por qué no adoras como debes adorar? A veces pareciera que levantar los brazos es difícil, como que tuviéramos aquí un peso gigantesco de 30, 40 kilos. Señor, y eso sucede en la alabanza, y levante sus manos, y algunos como que no sé qué es lo que pasa, si es orgullo, rebeldía. Alguien dice aquí: levante sus manos, y a mí no me manda nadie, si es lo que yo sienta. Bueno, pues debería sentir levantar las manos para adorar a Dios antes de que te lo digan. ¿Acaso no puedes comprender y ver que si estás aquí es por la misericordia y la bondad de Dios? Que si estás escuchando el mensaje, que si puedes decir: yo soy salvo y yo he sido rescatado, es porque Dios ha tenido inmensa misericordia de ti. ¿No lo puedes reconocer? Y entonces, ¿por qué alguien tendría que decir: levanta tus manos, cierra tus ojos? ¿Por qué? Esto es algo que debes pensar profundamente, porque si nosotros queremos que la declaración se haga realidad, ahora Dios se alegra cuando hay alabanzas y adoración para Él, eso regocija a nuestro Dios, y si Dios está feliz, si Dios está contento, pues imagínese que tantas bondades. Ahora, y esto es importante, si el hombre habiendo pecado, Dios en su ira podía haberlo destruido, pero su misericordia fue más grande que su ira, que ese deseo de justicia, bueno, que esa justicia merecida. Y estamos aquí. ¿Cómo será si nosotros alegramos el corazón de Dios? ¿Qué bendiciones traerán? Si el pecado, dice el apóstol Pablo, si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿qué tal si nosotros nos convertimos en unos adoradores profundos e intensos de corazón? ¿Qué entonces hará Dios? ¿Qué maravillas hará nuestro Señor? Debes pensar, debes reflexionar. Y si hay alguien que no es creyente, que está por casualidad, llegó acá, y déjeme decirle que no es casualidad que estés viendo esto. Debes entender que si estás aquí es porque hay un Dios en el cielo que sostiene tu vida. Hay un Dios que ha tenido inmensa misericordia y te ha permitido llegar hasta acá. Y entonces debieras adorarle y alabarle a Él.
Pero hay un motivo más grande todavía, más inmenso, gigantesco, y es que Dios, y ya mencioné hace un momento esto, Dios ha tenido misericordia de la raza humana caída y ha retardado su ira con tal de salvarnos. Y ese es el motivo más grande, la misericordia de Dios evidente en el plan de redención. Y quiero que leamos Romanos capítulo 11. Vamos a leer ahí del versículo 30 al versículo 32. Y dice así la escritura: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y quiero que prestes mucha atención a esto. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, el argumento del apóstol Pablo en el libro de Romanos es que todos han pecado, inclusive el judío que conoce la ley no es salvo por la ley. Eso usted lo encuentra en el capítulo 2 y capítulo 3, y él concluye ahí en el capítulo 3: no hay justo ni uno, ninguno. Y luego habla de la justificación, que es por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 11, después de haber explicado todo eso y haber dado ejemplos, él está hablando del pueblo de Israel y de la elección del pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel recibió la revelación, el pueblo de Israel tenía la ley, etcétera, y entonces ellos estaban, digámoslo de esta manera, más cerquita de alcanzar las cosas de Dios. Pero y entonces en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 30, tú te das cuenta que dice: ustedes en otro tiempo fueron desobedientes. Ustedes, ¿y quiénes eran ustedes? Pues bueno, los de la iglesia en Roma, probablemente en su gran mayoría gentiles, y también habían judíos, pero estaba hablando de ¿qué? De gentiles que ahora son cristianos. Aquí la comparación es entre creyentes, cristianos que creen en Jesús, y judíos que todavía no creen en Jesús. Y él dice: ustedes eran desobedientes, claro, cuando estaban en pecado. Dice: y ahora estos ahora son desobedientes. ¿Y por qué son desobedientes? Porque no reconocen ¿a quién? A Jesús el Mesías. Y el versículo 32 es el que más me llama la atención y es el más importante en esto que quiero resaltar en este punto. Dice el versículo 32: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Sabes? Dios conoce todo. Una de las características o de los atributos de Dios, mejor, es su omnisciencia. Él conoce absolutamente todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, no porque Él tenga pasado, presente o futuro, sino porque Él, como es eterno, ve todo en un instante ahí. Él conoce todo, lo que ha de suceder en 1000 años y lo que pasó hace 1000 años, Él lo conoce todo en un momento. Y Dios permitió que el pecado se diera, y escuche esto, para que en su gran amor y bondad todo el mundo diera su misericordia y se postrara rendido a adorarle a Él. Y esto es lo que lleva al apóstol Pablo a adorar a Dios. Ahí en los siguientes versículos que hace un momento mencioné. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Cómo es que Dios permitió esto? Mire, y quiero ser claro en esto, era más fácil que Dios no permitiera el pecado. Él seguía siendo Dios, pero era más fácil. Pero para que todos reconociéramos su inmenso amor, su inmensa misericordia y su infinita bondad, Dios nos dio libertad. ¿Qué nos llevó a pecar? Dios permitió eso para que su misericordia fuera evidente a todos, al judío, al griego, a ti y a mí. Que Dios, sabiendo que íbamos a pecar, lo permitió
para tener después misericordia de nosotros. Aleluya, hermano. Y mire, este es el más grande motivo de adoración que podemos tener, que tú puedes tener, que en un momento cuando tú estabas muerto en delitos y pecado, cuando lo único que merecías era la muerte, cuando lo único que había para ti, el destino que debías cumplir, era el castigo eterno, la muerte, irremisiblemente la muerte, Dios envió a su Hijo por amor, misericordia. Otro en el Salmo 117 que acabamos de leer, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Otras traducciones dice, porque su amor ha sido inmensamente grande. Claro, amor incomparable, que envió a su Hijo a morir por aquellos que pecaron, y Dios sabía que iban a pecar, pero dijo, en su libertad lo harán y yo voy a tener misericordia de ellos. ¿Y cómo lo hizo real? Enviando a su Hijo a morir por ti y por mí. Si tú no entiendes que ese es el motivo más grande de adoración, si tú no comprendes que ese es el motivo más importante que tienes para exaltarle a Él, nada hay más que te pueda mover a alabarle. A veces tenemos un concepto erróneo para alabar a Dios, porque es que me dio una casa. Hermano, la casa se puede derrumbar, la casa se puede caer y entonces ya se acabó el motivo de adoración. No, el motivo más importante por el cual tú y yo adoramos a Dios no es porque haya una buena cosecha, no es porque haya una excelente casa, aunque gracias a Dios que haya eso y también le alabamos, es porque Él ha tenido misericordia de ti y te ha rescatado y te ha salvado. Y entonces no importa si tienes mucho dinero, no importa si tienes mucha ganancia, no importa si tienes una casa o no tienes casa, puedes adorarle a Él porque sabes, en Cristo soy perdonado y soy salvo. Ese es el motivo más grande. Y entonces otra vez toca reflexionar, otra vez hay que pensar. ¿Por qué te cuesta levantar las manos? ¿Por qué te cuesta levantar tu voz, cantar? ¿Por qué te cuesta danzar? Eso revela que en tu corazón hay cosas que no han sido rendidas a Dios. Eso revela que en tu corazón no hay un reconocimiento de la misericordia y la bondad que ha tenido para contigo. Porque si no lo haces, no importa la excusa que puedas tener, es porque desconoces la bondad de Dios. Y desconocer la bondad de Dios, hermano, eso es un pecado. No adorarle a Él cuando es obligatorio es un pecado. ¿Por qué no lo haces? Es que hoy no tuve ganas. Deberían darle ganas a saber que Dios te ha perdonado. Es que hoy no me siento bien. Pues deberías sentirte bien sabiendo que Dios envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario y ahora no vas a morir. Ay, es que mi situación económica está mal. Pues deberías tener un muy buen motivo para alabar a Dios sabiendo que en Cristo ahora eres heredero de cosas mucho más grandes que las materiales que hay acá. ¿Por qué no le alabas? ¿Por qué no le... Ay, es que me siento, es que eso es pura inmadurez. Simple y llana inmadurez de gente que no quiere reconocer la bondad y la infinita misericordia de Dios y se quedan en cosas tan pequeñas como es que no me siento, es que no me has dado, es que estoy así, es que estoy acá. Pura inmadurez, nada más. Reflexiona. ¿Por qué no adoras a Dios? Reflexiona. Y en tercer lugar, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo adorar y alabar a Dios? Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Ya las hemos hablado. Que Él nos dio vida, que Él sostiene este universo, que Él nos ha permitido conocerle, pero sobre todo el plan de redención del cual tú y yo somos beneficiarios, en el cual tú y yo estamos seguros y firmes. Aleluya. Por esas misericordias, por esas bondades infinitas, por eso tú debes hacer lo siguiente: que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios? Primero entendiendo que su infinita misericordia ha llenado mi vida, que su infinita bondad ha permitido que yo siga aquí, que en su gran amor no soy condenado. Eso te da el motivo para hacerlo. Ya no hay excusas, ya no hay. Y ahora entonces, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, en primera instancia, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y qué significa eso? Que este cuerpo que yo tengo aquí debe ser presentado a Dios, y eso tiene dos implicaciones. Primero, ¿cómo vives? Ya no vives para ti, ya no vives para los deleites, ahora vives ¿para quién? Para Dios. Y ese cuerpo que tú tienes ahora es un sacrificio para Él, santo, agradable a Dios. Que ese sacrificio está vivo, no es como los otros sacrificios del antiguo pacto en que el corderito se degollaba y la sangre se esparcía por allá. No, tú no vas a degollarte, ni mucho menos. Seguimos vivos, pero como muertos. Escucha esto: vivos pero como muertos, porque ya no vivo para mí, sino vivo ¿para quién? Para Él. Y en esto tienes que pensar en dos cosas. Uno, la ética de tu vida. ¿Cómo haces las cosas? ¿Haces las cosas bien? ¿Haces las cosas con excelencia? Y dos, ¿por qué lo haces? La moral. ¿Qué es el motivo que te lleva a hacer las cosas? ¿Cómo haces las cosas y por qué las haces? Pero en segundo lugar, en esto de presentar nuestro cuerpo, también implica que tú tienes acciones de adoración y acciones de alabanza. No solamente es que mi vida es una vida de santidad, porque hay algunos que llegan a la iglesia que, bueno, pongo entre comillas, se creen muy santos, pero aquí en la iglesia son unas momias, estatuas. Y está la canción super movida, todo el mundo de pie, si le amas y todo, y es el momento de saltar y ese hermano está así. Hermano o hermana. Acciones de alabanza, acciones de adoración implican que tú vas a levantar tus manos, vas a danzar, vas a cantar. No importa aquí si cantas afinado o no afinado, aquí sí importa la afinación para los que estamos aquí adelante, pero cuando estamos adorando a Dios, yo no sé cómo es el oído de Dios, pero Él escucha todo hermoso. Aleluya por eso. Él escucha todo bonito. Y entonces tú levantas tus manos, tú levantas tu voz, tú danzas y te gozas porque dices: Él ha sido misericordioso conmigo. Él ha sido bondadoso conmigo. Y hay que pensar, y quiero que pienses, ¿qué es lo que más te trae y te da emoción a ti? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace mover tu corazón así en emoción? A mí personalmente me emocionan mucho los logros deportivos o históricos. Bueno, los logros, y hay en Netflix hay un documental, una serie documental que se llama Medalla de Honor. Sí, creo que se llama así, Medalla de Honor o Medalla de Valor o una cosa así. Bueno, y resulta que en Estados Unidos a los héroes de guerra les dan el más alto honor, y es una medalla, no sé cómo se llama esa medalla, pero es una super medalla, no gigante, pero es la medalla que solo alcanzan los héroes de guerra. Y entonces cuentan las historias. Yo me acuerdo que un día estaba viendo eso, y bueno, cuando yo veo esos documentales, a veces mi esposa está al lado mío, pero ella está durmiendo y yo estoy viendo eso. Y entonces yo estaba viendo ese documental y no soy muy amante de ver series, pero resulta que cuando vi el primer capítulo estaba muy bueno, y resulta que contaban la historia de un hombre que en una de estas guerras, en la Segunda Guerra Mundial, y esto es de película, estaban ellos, al frente estaban los enemigos y él estaba aquí con su pelotón, y ellos tenían que ir a llegar a ese terreno porque tenían que conquistarlo. Bueno, así que tenían que enfrentarse directamente, y este hombre cogió como puro Rambo, hermano, se fue ahí camuflado, estaba herido, llegó, destruyó acá, y luego venían otros enemigos por otro lado. Lo cierto fue que ese se convirtió en un héroe de guerra, murió, pero salvó las vidas de sus soldados. Le dieron la medalla. Mire, hermano, yo estaba viendo ese programa y desde que empezaron a contar la historia era llore. Y recuerdo que mostraban a la familia, mostraban a las personas que los hijos de los que
él había salvado, toda esa gente que le agradecía, no, eso era llorando, yo viendo eso llorando. ¿Por qué le cuento? Porque a mí me emociona eso. Igual cuando un deportista, cuando se retiran sobre todo y todo el mundo los aplaude y mire qué gran carrera, a mí eso me conmueve mucho, y siempre, no importa el deporte que sea, siempre yo voy a estar ahí como muy sentimental y con lágrimas y eso. Increíble. Cuando se retiró Andrea Agassi, un tenista famoso, pero eso fue como en el año 2008, 2009, de tenis, estaba yo viendo el partido y ahí llorando, y increíble. Y a mí eso me causa emoción, y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué te causa emoción? Y quiero que lo pienses por una sencilla razón. A mí me hacen llorar estas cosas, porque a mí me llama mucho la atención esto. Muchísimo. Y si alguien me preguntara por qué, porque si algo yo quisiera hacer en mi vida es algo significativo. Bueno, y entonces por eso a mí me impresionan esas personas que hacen algo significativo por otras personas, así sean poquitas, pero hacen algo significativo. Y a mí me produce eso lágrimas, emoción. ¿Cómo reaccionas tú con aquello que te emociona? Algunos se ponen felices cuando su equipo quedó campeón, y eso, ¡ay, quedó campeón! Por fin. Bueno, los de Santa Fe, o los de Millonarios, o los de Nacional, o los de la América, que estaban en la B y llegaron y ya son 2 veces campeones. Sí, para que vean que estamos aquí los que mandamos, podrían decir así, y se emocionan. ¿Y por qué no tienen las mismas reacciones para adorar a Dios? ¿Es que no te emociona que Cristo haya muerto por ti en la cruz del Calvario? No, ¿cómo no te va a emocionar eso? ¿Cómo no va a llevar a tu corazón a un quebrantamiento, o a levantar tus manos, o a gritar de júbilo, o a saltar de alegría? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay más emoción para un juego, o para un deportista que se retira, para un equipo? ¿Por qué hay más emoción para esas cosas y no para adorar a aquel que dio su vida por nosotros, no para exaltarle a Él? ¿Por qué no? Yo creo que todos, en mayor o menor grado, debemos examinarnos y pedir perdón a Dios, porque claro, fallamos en esto, porque somos inmaduros, y entonces, es que hoy no me siento bien, entonces hoy no. A ver, es que usted no se sienta bien no quita que Cristo murió en la cruz del Calvario. Él siguió, Él murió, te sientas o no te sientas bien, Él murió por ti y por tus pecados. Así que debieras alabarle a Él y exaltarle, porque no importa cómo te sientas, Él murió por ti. Y debemos pedir perdón. Yo quiero que cierres tus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y allá en casa, tú personalmente comienza a adorarle a Él. Y si sientes pedirle perdón, dile: Señor, perdóname, pero no te quedes en eso. Comienza a adorarle, comienza a exaltarle. Y es muy sencillo. Levanta tus manos y di: Señor, te alabo a ti, me rindo ante ti, te exalto a ti. Y si tienes que postrarte, arrodillarte y decir: Señor, te adoro a ti, te exalto, te glorifico a ti, lo haces. Y eso es, tienes que empezar a despertar la adoración en tu vida, porque si reconoces que Él ha muerto por ti, si reconoces que Él ha dado su vida por ti, tienes que adorarle, debes exaltarle, es lo que corresponde. Y si no lo has hecho, si no lo estás haciendo, es que estás ignorando y estás pasando por alto tanta misericordia y tanta bondad y tanta fidelidad. Oh Señor, te alabo a ti, te exalto a ti, porque has sido inmensamente misericordioso, inmensamente maravilloso. Gracias por dar a tu Hijo. Gracias por venir a salvarme. Gracias, te alabo a ti, te exalto, te glorifico a ti. Oh Señor,
Te adoramos a ti, te exaltamos a ti, te glorificamos, nos gozamos en tu salvación, nos gozamos en tu nombre, nos gozamos en lo que has hecho por nosotros, Señor. Y por favor, perdónanos cuando somos inmaduros y buscamos sentimientos o emociones para adorarte que no son el motivo que debe llevarnos a exaltarte a ti. Es tu misericordia, es lo que tú eres, lo que has hecho por nosotros. Esa es nuestra adoración, esa es nuestra exaltación para ti, Señor. Por favor, glorifícate, Padre Celestial. Glorifícate, Señor de los cielos. Aleluya. Adórale, adórale, adórale a Él. Si están en casa con la familia, no permita que, ay, qué pena que me están viendo. No, más bien involucre a los que están ahí a su alrededor y dígales a los niños, los papás digan a los niños: vamos a cerrar los ojos y vamos a adorar a Dios y vamos a decirle gracias porque nos has amado, gracias papito Dios porque nos has bendecido. Hágalo, mire, usted necesita adorar a Dios. Enseñe a sus hijos, usted mismo sea ejemplo para ellos. Si no hay hijos y estás tú solo, joven en casa, no interesa, hazlo. Que se está volviendo loco. No, tú sabes la misericordia que Dios ha tenido contigo. Alábale, adórale a Él, exáltale a Él. No permitas que cuando vengas al auditorio o cuando haya una alabanza, cuando estés en casa y estén cantando, tú seas un espectador. No lo permitas. ¿Por qué? Porque se está cantando al Dios que ha dado todo por ti, al Dios que envió a su Hijo para amarte a ti. No permitas que ese momento se convierta en una cosa como espectador viendo ahí nomás. No, tú estás adorando a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, a aquel que tiene inmensa misericordia. Así que cualquier canción, no interesa la que sea, es un motivo para adorarle también y un medio para hacerlo. Así que hazlo. Aleluya. Señor, te exaltamos a ti, te glorificamos a ti. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén.